Visitar Ucrania es como visitar un agujero negro, limitado hoy en su geografía, pero tan denso que nadie puede escapar de él. Sabemos que su capital, Kiev, fue fundada en el año 482, es decir, 665 años antes de que se produjera la fundación de Moscú en 1147. Lo ruso nació en Kiev y se trasladó a Moscú, fruto de las invasiones de los mongoles. Antes de su traslado, Kiev consolidó un principado y se incorporó al cristianismo ortodoxo. Ambas autoridades, la política y la religiosa, se trasladaron a Moscú. En Moscú creció el Imperio ruso. Iván el III lo consolidó como imperio. Pedro el Grande le dio una salida al mar Báltico y Catalina la Grande le dio salida al mar Negro, ocupando Crimea. Tras la Revolución de Octubre, Lenin le otorgó el territorio oriental a Ucrania. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, Stalin amplió sus fronteras al occidente y en 1954 Khrushchev le anexó Crimea, pero luego vino la caída de la Unión Soviética. Con la disolución de la Unión Soviética, renace una Ucrania independiente con 3 ampliaciones desde el comienzo del siglo: el rechazo a lo ruso en una parte de la población, escándalos de clientelismo y corrupción. Así llegamos a finales de 2013, cuando estas dos Ucranias se enfrentan y termina por imponerse la que mira a Occidente. Las famosas marchas de Euromaidán tienen muchas versiones que van desde una legítima demanda de inclusión a la Unión Europea hasta un complot auspiciado por Washington. Lo cierto es que fueron una mezcla de diferentes dinámicas. Más de 100 manifestantes y 20 policías fueron asesinados por francotiradores. Sus rostros todavía se recuerdan en las calles de Kiev. En 2014, y fruto de las marchas, cayó el gobierno prorruso. Se impuso un gobierno revanchista con el apoyo de Estados Unidos y de la Unión Europea, que no supo escuchar las demandas de la otra Ucrania. Rusia se adelantó a ocupar Crimea, aunque nunca había dejado de ser su base naval. Rebeldes separatistas se levantaron en armas en la región de Donbass y durante 8 años estuvieron enfrascados en un conflicto armado que dejó por lo menos 14.000 muertos, tanto civiles como militares, y 1,5 millones de desplazados. Moscú alimentó esa guerra, entre otras cosas, basado en un nacionalismo ruso más allá de sus fronteras, como ya lo había hecho en 2 regiones de Georgia, Abjasia y Osetia del Sur. Al frente de Moscú estaba y sigue estando Vladimir Putin, un exoficial de la KGB que, además de haber triunfado en Abjasia y en Osetia del Sur, lo hizo en Chechenia, en Crimea y en Siria. Un hombre de 5 guerras. Unos acuerdos firmados entre Ucrania, Alemania, Francia y Rusia en la ciudad de Minsk, capital de Bielorrusia, proponían solucionar el conflicto, pero los gobiernos ucranianos post-Euromaidán se rehusaron a implementarlos. El conflicto de Donbass se enquistó al tiempo que la OTAN seguía creciendo hacia el oriente, lo que era visto por Moscú como una amenaza. Antes de las 5 guerras de Putin, ya la OTAN había demostrado su carácter expansionista e imperial cuando bombardeó Serbia en el marco de las guerras de los Balcanes. Esa fue una violación a la Carta de las Naciones Unidas. Los números varían según la fuente, pero por lo menos 1.200 personas murieron en los 78 días seguidos de bombardeos. El 24 de febrero de 2022 sonaron las alarmas. Rusia había empezado la actual ocupación de Ucrania. La respuesta de la sociedad ucraniana fue cerrar filas en torno a la figura de su presidente Volodymyr Zelensky. Las ciudades y su población se pusieron en pie de guerra, organizando trincheras. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, resumió el sentimiento de la resistencia ucraniana, resaltando el apoyo popular con la que cuenta el gobierno. Si ellos pueden,
nosotros podemos. Las estaciones de tren se convirtieron en refugios antiaéreos. Millones huyeron del país y los ataques esporádicos contra muchas ciudades se volvieron cotidianos. En los últimos años, grupos neonazis que se consolidaron en Euromaidán habían adquirido más notoriedad, incluyendo el control del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Educación y la incorporación de miles de sus milicianos al ejército ucraniano. En la ciudad de Lviv o Leópolis hay una estatua en homenaje a Stepan Bandera y una calle que lleva su nombre. Bandera fue un colaboracionista de las tropas de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial e inspiración de los grupos neonazis de la Ucrania de hoy. También allí hay un mural de flores y fotos con los rostros de los muertos durante la guerra. Europa y Estados Unidos apostaron abiertamente por Ucrania, pero no yendo más allá del envío de armas. Rusia desplegó un fuerte ataque en las afueras de Kiev que fracasó y dejó una fila de tanques destruidos. La retirada de las tropas rusas de Bucha y de otras regiones en las afueras de Kiev dejó tras de sí destrucción de muchos bienes civiles. Esa resistencia inicial se convirtió en motor para mantener al gobierno ucraniano. Rusia abandonó las afueras de Kiev y se concentró en el oriente, donde ha ido capturando ciudades y consolidando territorio. Ambas partes han cometido crímenes de guerra y han afectado a la población civil. Son varios los millones de refugiados, especialmente en Rumania y en Polonia, así como en territorio ruso. Pudieron salir del país tanto por tren como por carreteras. Asimismo, cientos de miles de civiles fueron desplazados por la guerra y dependen en buena parte de la acción humanitaria. Los que perdieron sus casas fueron ubicados en refugios temporales. La recepción y la asistencia de refugiados ucranianos en el resto de Europa está muy bien organizada. Hay disponibilidad de alimentos, ropa, juguetes y hasta tarjetas de telefonía. Nada comparable con el maltrato a los refugiados que llegan desde otras guerras. Muchos refugiados salieron del país llevando perros, gatos y hámsteres. Aunque la guerra está limitada a una geografía, sus consecuencias, a diferencia de cualquier otra guerra en el siglo XXI, son mundiales. Aumento del precio de hidrocarburos, inflación generalizada, alteraciones del mercado mundial de alimentos y hasta riesgo de una guerra nuclear. Nuevamente, ha quedado acorralado el sistema internacional, basado en las Naciones Unidas, así como en los pactos internacionales. El noble ejercicio del periodismo se hizo a un lado, sin desaparecer, para dar paso a una compleja propaganda de guerra desde ambos lados. La atención de la crisis de refugiados y las relaciones internacionales evidenciaron lo que ya veíamos en otras guerras, la doble moral de Europa y las disputas entre poderosos. Esta guerra anuncia no solo el nacimiento de un nuevo orden mundial, sino la constatación
de que no estamos frente a un mundo de estados interdependientes y soberanos, sino frente a un modelo más disfrazado de estados vasallos y de estados imperiales. Más allá de las características económicas, tanto Rusia como Estados Unidos ven el territorio ucraniano con ojos imperiales. La guerra no ha terminado, pero muchas cosas hacen pensar que China será la gran ganadora sin disparar ni un tiro y Europa la gran perdedora por su falta de independencia frente a los Estados Unidos. На другій стороні закінчується посадка на пояс номер 5-6 пасажирів. Двоє пасажирів. На другій стороні закінчується посадка на пояс номер 5-6 пасажирів.